Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a una prueba. Si había una moto en la cual tenía esperanzas de poder probar, era esta. Desde que salió la tenía entre ceja y ceja y me ha costado lo suyo encontrar un sitio donde un concesionario donde pedir que me dejen probarla. Había probado con diferentes concesionarios y nunca me respondían a los correos enviados, pero en cambio en el grupo Valar fue enviar un correo y a las 2 horas me contestaron y encima me llamó directamente Jordi por teléfono, así que ha sido espectacular. Un fin de semana completo con esta Touareg 660, esta Aprilia que ha salido para prácticamente, creo que convertirse en la top ventas del sector trail medio. Es decir, buscando potencia-peso, esta moto creo que no tiene rival. De todas formas, ha sido un fin de semana muy interesante, con 2 rutas off-road bastante intensitas y bastante molonas. Así que si queréis saber mi opinión de esta Aprilia Touareg 660, después de la intro, comenzamos. Estéticamente me parece bastante bonita, te viene con 3 colores disponibles, el típico de Aprilia, ese color negro, rojito y algunas cosas verdosas. Luego tenemos ese color azul y blanco y luego el modelo que estoy probando yo, este amarillito que a mí me va bastante. ¡Oh, qué rico cómo va! Estéticamente me gustó desde un principio porque, como bien sabéis, yo soy fan de los picos de pato. El que una moto ocupe o que tenga ocupado ese espacio delantero, a mí, pues será por costumbre de mi moto, me parece agradable. Esta moto no tiene pico de pato, pero tiene un diseño de faro bastante bonito. Y aparte tiene como un sobresaliente por la parte inferior que hace o parece que ocupe más el espacio que hay entre el faro y el guardabarros. Entonces te da una semi-sensación de que ese espacio está ocupado. Y a mí me parece más agradable, ¿no? Que por ejemplo el de la T7, que ese espacio está totalmente vacío, o el de la Ducati Desert. Pero la Ducati Desert, el truco que tiene es ese faro redondito tan bonito que tiene, ¿no? Y luego las primeras impresiones cuando la coges es de ligereza, de que es una moto muy ligera. Ya hablaremos en detalle de ese aspecto, pero se ve y se nota una moto muy ligera. Hay 2 cosas que me han impactado muy bien a favor de esta moto, pero una de ellas es el motor. El motor te podrá parecer que un 660 es poco. No sé qué le han hecho, se ve que es un motor que venía de la RSV 660 y de la Tuono 660. Le han bajado potencia, como es lógicamente, y le han cambiado la configuración para que desarrolles 80 caballos a 9.250 revoluciones y 70 Nm de par a 6.500. La sensación de conducción es muy agradable. La intención de Aprilia ha sido que la moto tenga en bajas y medias revoluciones, pues que tenga par, para que tú cuando estás haciendo off, porque esta moto es una trail 100% enfocada al campo, con unas características que creo que no tiene ninguna moto del mercado, solo esta. Se podría comparar la T7, pero las suspensiones no son comparables en absoluto. Es un motor que encima es limitable para el carnet A2. Tenemos acelerador electrónico que nos permite tener 4 modos de conducción. Un modo de conducción que le llaman Explore, que es como el Sport. Luego un modo de conducción Urban, pues para usarlo cuando hay lluvia o estás en ciudad y quieres, yo qué sé, pues que la entrega de potencia no te reduce la entrega de potencia, pero sí que te entrega la potencia de una forma bastante diferente. También están configurados esos modos de conducción, tanto al control de tracción, al ABS, al freno motor, que también lo puedes configurar. Todo eso está vinculado con los modos de conducción. Y luego tenemos un modo de conducción que le llaman individual, que es como 100% configurable por el usuario, ¿vale? Imagínate que el modo off-road pues no te gusta, o el modo urban no te gusta y lo quieres configurar de una forma diferente, aunque cada uno de los modos de conducción son totalmente configurables desde el menú de la moto. Entonces, es un motor que podría decir, hostia, pues se me va a quedar pequeño un 660. Cuando le subes de vueltas, se vuelve majara. Se vuelve majara.
Y luego en bajas y medias revoluciones tiene par suficiente para hacerte disfrutar en el campo. Adicionalmente, esta unidad, que no viene de serie, tiene un Quick Shift. Un Quick Shift que me ha gustado mucho, es bastante sutil, bastante suave, no te hace cosas raras, no se podría comparar al de Triumph, porque el de Triumph va muy bien, pero este Quick Shift está a la altura, está por encima, por ejemplo, que el del BMW. Para bajar es una delicia. Aparte, este Quick Shift lo puedes activar tú si lo quieres para subida, para bajada o para ambos. Yo, teniendo Quick Shift, lo usaría para subir y para bajar. Pero bueno, te dan la opción de configurarlo así si tú quieres. Si lo quieres quitar para bajar marcha por lo que sea, pues puedes hacerlo. Caja de cambios muy suave, el embrague también es muy suave, prácticamente no lo he usado en toda la ruta que hice ayer. La verdad, a nivel de motor, es una moto muy agradable de conducir, tanto en carretera, porque el trail es esto, hacer este tipo de carreteras y luego meterte en pistitas o pistas un poquito más complicadas, porque esta moto, por suerte, te lo va a hacer todo un poquito más fácil. Suspensión delantera y trasera son muy buenas, absorbe absolutamente todo y te hace coger confianza desde prácticamente cogerla. Ayer, haciendo la ruta que rodeaba Montserrat Off-Road, me metí por una pista prácticamente en frío. Muchas veces cuando estás en frío, pues te falta un poquito de confianza. Hubo momentos que sí que estuve un poquito colapsado a nivel de, vale, vamos a respirar, vamos a ver por dónde vamos y tal, pero me dio confianza enseguida las suspensiones. Tenemos en la parte delantera una horquilla callada de diámetro 43 milímetros, regulable en precarga y el hidráulico, y con nada más y nada menos que un recorrido de 240 milímetros. Aquí es donde esta moto, bajo mi punto de vista, siempre supera a la T7. La T7, que es quizás más, primero de todo, más sencilla, menos tecnología, y las suspensiones, según comenta la gente, hay que invertir dinero en ellas. Entonces, yo creo que con estas suspensiones de esta moto tendrías que ser un profesional del off-road para, yo qué sé, gastarte 1000 pavos adicionales. Yo creo que no son necesarios, porque absorbe que te cagas de bien. Pedrolos, rieritos, es decir, arena, en carretera va muy bien. Sí que es verdad que está más enfocado a campo, pero bueno, siempre tienes la opción de, si vas a hacer una salida solo carretera, tener la posibilidad de, pues eso, le metes un poquito la precarga para que sea un poquito más dura en la ruta de carretera que vas a hacer, pues tienes siempre esa posibilidad, ¿no? Es lo que te permite tener una horquilla regulable. En la parte trasera también tenemos un monoamortiguador con un recorrido de 240 milímetros que está muy bien. Normalmente atrás siempre se tiene un pelín menos de recorrido de suspensiones, pero esta te lo iguala, 240 milímetros, es decir, va a ser muy difícil de que vayas a hacer tope en tu vida. Tendrías que ir muy fuerte y encontrarte un socavón gigante. Aparte, es regulable en precarga y el hidráulico, el gas viene separado, así que eso siempre viene bien para el tema de calores, etcétera. Resumiendo, unas suspensiones que se te hace fácil conducir la moto, unas suspensiones agradables, no te va a dar prácticamente ningún susto. Luego está el nivel de pilotaje de cada uno, que ahí está, es donde está el límite, pero con esta moto no vas a encontrar el límite de la moto, al menos con mi capacidad de pilotaje. En cuanto a frenada, tenemos en la parte delantera dos discos de 300 milímetros con pinzas de 2 pistones de la marca Brembo. Y en la parte trasera tenemos un solo disco de 265 milímetros con una pinza Brembo de un solo pistón. Tiene una IMU, creo que de la marca Bosch, o el ABS es de la marca Bosch. Es desconectable la rueda delantera también. Normalmente cuando pones el modo off-road solo te desconecta el ABS de la rueda trasera. Pero tú tienes la opción de quitar el ABS de la rueda delantera. Yo no lo quitaría. Yo en mi moto padezco mucho de que no tenga, cuando quito el ABS, no tenga el ABS en la rueda delantera. Y muchas de las caídas que tengo es, pues eso, porque se pierde o pierdo un poquito el tacto del freno delantero en campo y acabo cayéndome. Ayer me salvó bastante esta moto de alguna caída indeseada gracias al ABS delantero. Pero si tú eres un profesional o eres muy bueno haciendo off-road y consideras necesario quitar el ABS de la rueda delantera, lo puedes hacer. Lo puedes hacer
en el modo off-road y también en el modo individual o modo usuario, que lo puedes configurar a tu gusto, a tu imagen y semejanza. Entonces, es una frenada que quizás no es lo más destacable de la moto, es una frenada que cumple, ni para ti ni para mí. Cuando tienes que frenar, frena. El ABS en carretera no es nada intrusivo. En campo tampoco lo he notado intrusivo. Sí que es verdad que en alguna bajadita, pues lo dicho, me salvó el culete. Bueno, quizás la evolución lógica de esta moto a futuro sea colocarle una pinza radial. Pero la frenada que tiene ahora mismo cumple. Le pondría un 7 sin problema, ¿eh? No es la mejor frenada, pero más que suficiente para parar a esta moto tanto en campo como en carretera. Esta moto es la moto más ligera que he podido probar de motos trail. Y cuando te dicen que con una moto más ligera lo harías mejor, pues tienes razón, porque en campo cualquier kilo que ahorres se agradece y mucho. Ayer con mi moto lo hubiera pasado muy mal, ¿eh? Lo hubiera pasado muy mal y más estando solo. Si me se llega a ir, por ejemplo, ir yo solo con mi moto y caerse por esas pendientes que hice ayer, pues no sé cómo hubiera podido sacar la moto de ahí. En cambio, con esta moto, que llego mejor al suelo que con la mía, me permitió pararme, hacer pie y reflexionar. Reflexionar, bajarme de la moto, mirar por dónde podría pasar, etcétera. Y eso, esa calma de decir, vale, voy a mirar qué voy a hacer, yo creo que es gracias a esta altura del asiento, que son 860 milímetros. 860 milímetros. Como veis, mi culo queda por encima del asiento, nunca me había pasado. Y esto ahora provoca, aquí porque hay un puto hueco, pero esto provoca muchas cosas, mira. Aquí. ¿Veis esto? Incluso con el hueco llego. Es decir, para mí es una maravilla. Ayer me libró de varios sustos, de haber roto la moto varias veces. Y para mí es, bueno, es una de las grandes ventajas de que tiene esta moto respecto a la competencia, que permite a gente de estatura de 1,70 llegar al suelo. Y en caso, ya sabéis, cuando dudas, que frenas de golpe y se te desequilibra la moto, el poder echar pie es media vida. Entonces, otra de las cosas, posición off. Así lo vamos a probar. Es una posición de off muy cómoda. Tenemos esta protuberancia del depósito que cuando vas haciendo campo y echas el cuerpo para adelante de una subidita, te permite estar arropado y haces tope con las rodillas. Eso hace que liberes cansancio de las piernas al poder liberar esfuerzo, ¿sabes? Al hacerte tope las piernas te permite relajarlas y ir un poquito más suelto. La posición de conducción en carretera, muy bien, ergonomía perfecta. Lo único que le he hecho en falta es el tema de la cúpula. Es una cúpula pequeña para solo hacer carretera. Si te compras esta moto para hacer campo, no te voy a decir nada. Pero si te compras esta moto y tienes pensado hacer viajes y tal, te recomiendo a lo mejor tener dos cúpulas. Son 4 tornillos y cuando vas a hacer campo poner esta, y cuando vas a hacer un viaje con tu pareja o solo, ponerle una cúpula que vienen aparte que le llaman touring. El asiento, como veis, es de una sola pieza. Si no vas a tener o no vas a usar pasajero, los son atornillados, así que los puedes quitar. El mullido es relativamente cómodo. Yo porque he estado haciendo off y he estado prácticamente todo el rato de pie, pero cuando llevas un rato, pues el culete. Pero bueno, luego su quick shift, todo muy bien, chicos. Esta moto también está por encima de la T7 en cuanto que los neumáticos o las llantas son tubeless. Mucha gente difiere de que para hacer campo es mejor hacer con cámara, pero tener en cuenta que nosotros no vamos a una velocidad excesiva como para pegarle una hostia a una piedra y rajar el neumático. Si pinchamos es por un tornillo, un clavo, algo que siempre te va a permitir seguir en la ruta. Cuando llevas cámara tienes el engorro de cambiar la cámara. A mí por el momento no me ha pasado en campo pinchar y me imagino que cuando me pase será un puto trauma, porque es una puta mierda. Y más si no llevas la cámara encima. Puede ser un bacalao pinchar
y no tener cámara. En cambio, esta moto pues es tubeless. Tenemos 90-90-21 delante y 150-70 R18 en la parte trasera. Son dimensiones de neumáticos 100% camperas y monta de serie los neumáticos STR. Yo no soy muy fan de los neumáticos STR, pero en estas dos rutas y dos salidas que he hecho, la moto o los neumáticos se han comportado bien. No sé ni las presiones que llevo ahora mismo, que son las mismas con las que he hecho la ruta. Y bueno, bien, sí que es verdad que el apoyo lateral de los neumáticos pues deja un poquito de desear, pero son unos neumáticos mixtos, ¿no? Más tirando a asfalto que a campo. Tenemos una pantalla TFT de 5 pulgadas, se ve muy bien, pero considero que hay espacio suficiente para haber puesto una pantalla un poquito más grande. El hueco hay, incluso si lo hubieras puesto en vertical como los están poniendo ahora, el hueco lo tenías. Entonces es una pantalla que tiene mucha información, se maneja muy fácil con los botones de la piña izquierda, pero comparada con otras motos es pequeñita. Tenemos la información suficiente exceptuando la autonomía. Te indica cuántas rayas de depósito tiene, pero no tienes la autonomía. Yo agradezco que las motos indiquen la autonomía y yo creo que eso con una actualización de software se puede conseguir, así que no sería deseable que Aprilia tardara mucho en realizar esa actualización de software para saber la autonomía que te queda de la moto. Nos indica el modo de conducción, luego bajando para arriba y para abajo tenemos el odómetro, el trip, el tiempo de conducción, velocidad máxima, la velocidad media, el consumo que llevas y el consumo instantáneo. Y luego el nivel de control de tracción. El nivel de control de tracción, que es otra parte tecnológica que tiene esta moto, lo puedes controlar directamente entrando en el menú de la moto y modificar ahí su control de tracción, o con este botón de la piña izquierda puedes subir y bajar el control de tracción. El 1 es menos intrusivo y el máximo, ¿qué nivel es? El 4 es el más intrusivo. Yo he llevado haciendo off y en carretera el control de tracción en 1 y no he notado nada raro. También tenemos control de crucero que se gestiona con el mismo botón de subir y bajar el control de tracción. Yo eso de tener un botón directo para el control de tracción lo veo bastante favorable, ¿eh? Me ha gustado como esa idea de que cuando te estás en carretera subir un poquito el control de tracción y cuando estás en campo bajarlo o desactivarlo. Eso es un punto muy favorable. Y el control de crucero pues se gestiona con el mismo botón. No te sube de 1 en 1, creo que te sube de 3 en 3, según he estado probando viniendo para aquí. Pero bueno, es muy fácil y muy intuitivo de usar. No me gusta de que cuando no lo has conectado tienes una luz todo el rato parpadeante. Prefiero que saliera en la pantalla ese simbolito típico de control de crucero. No me gusta que tengas una señal todo el rato ahí parpadeando porque parece como que algo estuviera roto, ¿sabes? Pero bueno, esos son gustos. Hay gente que le molestará y otra gente que no le moleste. Pero a mí particularmente no me gusta. Y en cuanto a accesorios que le puedes poner a la moto, o que yo le pondría a la moto, tienes la posibilidad de colocarle maletas y baúl, tienes la posibilidad de colocarle las defensas, que es un accesorio que sí que pondría sí o sí. Las defensas están muy bien integradas, son de un diámetro de tubo relativamente pequeño, no se notan pesadas. ¿Qué más? Le pondría un buen cover cárter, le pondría el quick shift. Creo que no viene la posibilidad de casa de colocarle los puños calefactables. Yo eso es una cosa que sí que, si no lo tiene Aprilia, lo buscaría en la industria auxiliar. El caballete central y el guía cadenas. El caballete central también se lo pondría para engrasar la cadena y el guía cadenas también. Me ha gustado mucho la pata de cabra de esta moto porque es muy fácil de activarla y desactivarla para una persona de mi estatura. Y luego tiene la posibilidad de comprar este mismo asiento, pues más alto, más bajo y el medio, que es el que tienes 3 opciones de alturas de asiento. Tenemos luces automáticas. Es una moto full LED y me gusta mucho el diseño tanto del faro delantero como de la óptica trasera del freno. Es muy minimalista, está muy bien diseñada y muy bien integrada y queda protegida con la parrilla trasera
queda muy bien protegida esa luz trasera. De todas formas, la posición de los intermitentes me parece bastante buena, no tiene pinta de que te vayas a caer y se vayan a romper. Si se han roto ahí, o si se te rompen esos intermitentes, es que algo más has roto de la moto. Y ya solo queda hablar del precio. Un precio que cuando le he preguntado a los compañeros que trabajan los dos en el grupo Baulard, me han dicho que son de 12.000 euros. 12.000 euros me parece un precio cojonudo, un precio excelente para la moto que es. Súmale 500 pavos por el Quick Shift y alguno más por las defensas, pero si hay, seguro que en la industria auxiliar tienes algo. Un precio con una equipación muy superior a la Tenere, con a nivel de tecnología y con unas prestaciones de suspensiones superiores a la Tenere. Luego habrá que ver cómo cumple esta moto a nivel de fallos electrónicos, que Aprilia pues siempre ha tenido esos problemas, ¿no? Como no me he puesto a buscar motos para comprarme una o no, pues hay que ver o buscar en el foro o la gente que tenga esta moto me comente si ha tenido algún problema a nivel de electrónica de la moto, que le esté tocando los huevillos y que la haya tenido que llevar más de o alguna vez al taller. Así que para mí es una moto muy completa, incluso tiene el parabrisas para que no le dé el sol directamente. Una cosa que no me ha gustado de esta moto es esto, el soporte el tubo lo considero que es pequeño, es de diámetro, un diámetro pequeño. Intenté poner ahí el soporte para el móvil y con una pinza y no pude ponerlo con una pinza. Eso fue una poca mierda, tuve que usar y apretarlo aquí en la izquierda. Por lo demás, podía mejorar el tamaño de la pantalla y pues eso, que el Quick Shift, por decirte algo, viniera de serie. Y nada chicos, espero que os hayan gustado esta serie de vídeos con la Aprilia Touareg, una moto que me ha sorprendido gratamente y que honestamente para mi estatura sería la moto elegida para sustituir a la bestia. Lo tengo claro, la Ducati y la KTM se van de pasta, se van de dinero. La Ducati, meter la Ducati en off-road prácticamente un pecado. La KTM es una muy buena moto con mejor, pues eso, más rendimiento de motor, y la Tenere pues es el mismo rango de precio que esta, con menores prestaciones en campo a nivel de suspensiones y con menor tecnología de moto, ¿no? A nivel de equipamiento. No sé, en esta Tenere del 2023 que ha salido, creo que ya tiene una pantalla color y tal. No sé si habrán mejorado las suspensiones, le habrán puesto regulables como son estas, con un mayor recorrido. Lo desconozco, me tengo que poner al orden del día respecto a esa moto, pero ya os digo que esos 860 milímetros de distancia al suelo te salvan la vida, al menos para gente novata como yo, encima con una estatura bastante limitada, ¿no? Se podría decir. Así que nada chicos, espero que os haya gustado esta serie de vídeos con la Aprilia. Dejadme en los comentarios qué os parece esta moto, y como siempre os digo, si os ha gustado, darle al me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros, y nos vemos cuando la semana que viene chicos. Hasta luego. ¡Yuhu!